Licenciada Estrada y compañeros de literatura extracanónica. Este momento me dirijo para hablarles sobre las diferencias con la ortodoxia de Arrio, Montano y los ebionitas, en el cual relataré. Arrio nació en Libia entre el 250 al 256 y falleció en Constantinopla en el 336 después de Cristo. Fue un asceta, presbítero y sacerdote en Alejandría, en la iglesia de Baucalis. Los documentos contemporáneos que transmiten la doctrina inicial de Arrio se pueden dividir en tres grandes grupos. Número 1, sus cartas. Número 2, algunos fragmentos. Y número 3, los testimonios, en especial las cartas del obispo Alejandro. Por ello, el examen de las fuentes también se divide en el Arrio de las cartas, que es una carta a Eusebio de Nicodemia, rechaza la enseñanza de obispo Alejandro, que dice que siempre Dios, siempre Hijo. Arrio concuerda con los obispos orientales que afirman: Dios existe, sin principio antes que el Hijo. El Arrio de los fragmentos de Talía, los pocos fragmentos conservados han sido seleccionados por Atanasio, mucho después de Nicea. Después de citar los textos de Arrio, Atanasio concluye con las siguientes palabras: estos son parte de las fábulas que hay en el ridículo tratado de Arrio. El Arrio de Alejandro, se conserva una carta de Alejandro al clero de Alejandría, pero nos ofrece datos para reconstruir el desarrollo doctrinal en esta carta. El obispo de Alejandría se refiere en plural a los que están con Arrio. El segundo grupo que les hablaré es del montanismo. El montanismo toma su nombre de Montano, un cristiano de la región de Frigia y en Asia Menor hacia el 172 después de Cristo, y junto con los dos profetisas cristianas de nombre Prisca y Maximila, fundó un movimiento profético dentro de la gran iglesia, pues afirmaba que había recibido ciertas revelaciones del Espíritu Santo dirigidas a renovar y a perfeccionar los cristianos, sobre todo teniendo en cuenta que el fin del mundo era inmediato. Algunos aspectos resaltantes de sus doctrinas fueron el tratamiento de la profecía como fenómeno extático, el profeta como instrumento inconsciente de la divinidad, la valoración de la mujer como receptora de la profecía o como titular de determinados ministerios eclesiales, la visión rigorista del martirio y actitud valiente y decidida ante él, llamados por otros martirios voluntarios. Esta es mi participación. Muchas gracias por su atención. Los ebionitas. A partir del siglo II, los judaizantes se radicalizaron en distintos grupos. Los más conocidos son los llamados ebionitas, término proveniente probablemente del hebreo ebión, pobre, como autodenominación de la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Gracias a los heresiólogos, particularmente Epifanio, conocemos fragmentos de sus escritos, aunque con todas las limitantes que esto nos pueda traer, como las burlas del mismo Orígenes, que sostiene son pobres pero en conocimiento, los rastreos prejuiciosos de Tertuliano, que creía que su fundador se llamaba Ebión, porque su presupuesto es que toda herejía se desprende de un hereje, y la posible identidad de su fundador, Cerinto, a quien Ireneo de León dice conocer. La teología de los ebionitas puede resumirse en: la ley de Moisés sigue vigente, Pablo es un hereje, al contradecir la vigencia de la ley. Se requiere la circuncisión, observancia del sábado y de las fiestas judías, las restricciones alimenticias kosher después de la destrucción del segundo templo. Los ebionitas consideran que los sacrificios animales no son necesarios,
Cristo en la cruz habría sustituido dichos sacrificios y una tendencia ascética. La influencia que ejerció el movimiento ebionita en el cristianismo se refleja en las homilías pseudoclementinas, y en el siglo III comienza su proceso de reducción hasta desaparecer en la temprana Edad Media, el siglo IV, siglos VI y VII. El siguiente texto de Epifanio nos resume algunas ideas cristológicas de los ebionitas. En el evangelio que usan los ebionitas, llamado según Mateo, no del todo completo, sino mutilado y adulterado, ellos lo llaman evangelio hebreo. Se dice que hubo un hombre por nombre Jesús, como de unos 30 años, que fue el que nos escogió a nosotros. Y llegando a Cafarnaúm, entró en la casa de Simón, por sobrenombre Pedro, y abriendo su boca dijo: al pasar por la orilla del lago Tiberíades, escogí a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, y a Simón y a Andrés, y a Tadeo y a Simón el celoso, y a Judas el Iscariote. También te llamé a ti, Mateo, cuando estaba sentado en el telonio, y me seguiste. Quiero pues que seáis 12 apóstoles para testimonio de Israel. Areses, Panarion, capítulo 30, versículo 13. Diferencia con la ortodoxia. La ortodoxia cree en un solo Dios y Padre omnipotente, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. El arrianismo cree en un único Dios, único e inengendrado, único eterno, único sin principio, único eterno. La ortodoxia cree en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. El arrianismo cree que el Hijo ha sido creado y ha recibido del Padre la vida. No es de la misma sustancia, sino distinto uno del otro. Los ebionitas creen que Jesús era un hombre de carne y hueso real, como el resto de nosotros, escogido por observar la ley perfectamente. La ortodoxia cree en el Espíritu Santo, además de creer en el bautismo para perdón de pecados. Los ebionitas creían que la salvación se debía cumplir también en la ley de Moisés que debíamos de practicar. La ortodoxia creía en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. El montanismo creía en la venida pronta de Jesús, específicamente en el 172 después de Cristo. La ortodoxia creía que el Hijo es consustancial y coeterno. El arrianismo creía que el Hijo no es de la sustancia del Padre y tiene comienzo, por lo que no es eterno. La ortodoxia creía que la participación de la mujer era escasa o nula. El montanismo daba a las mujeres mayor participación en todos los ministerios, principalmente en el de la profecía. Los ebionitas tenían una estructura similar a la de la gran iglesia, por lo cual la participación de la mujer era casi nula. La ortodoxia creía que el martirio aceptado por Dios es el que se da por vivir una vida para Cristo. El montanismo creía que el martirio voluntario era el que agradaba a Dios, entregarse a las autoridades para morir por Cristo. Además, el montanismo creía en la profecía extática,